Buenos días, profesora Navi, profesora María Dolores y compañeros de la maestría Alice. El ejercicio que voy a hacer a continuación es una pequeña exposición sobre el estudio de caso, un acercamiento al tema que estoy desarrollando como proyecto de tesis. Para empezar, decir que el tema de mi tesis es el poder en jóvenes que están organizados en redes. Lo primero que quisiera presentar es el argumento o la justificación de por qué yo elegí este tema. Este tema para mí es importante porque hace años estoy acercándome a un grupo de jóvenes organizados en red cuyo ámbito de acción es la incidencia política. Este grupo de jóvenes, que se llaman Voces del Presente, cuestionan públicamente los discursos, las prácticas que desarrolla el Estado a través de las distintas políticas públicas, haciendo énfasis en que estas se caracterizan por abusos de poder en todas las dimensiones. Razón por la cual, cuando elegí el tema de tesis, quiero estudiar el poder que viven estos chavalos en sus diferentes dimensiones. Específicamente me gustaría trabajar si existe un vínculo entre las vivencias personales que tienen de poder y sus discursos políticos, para ver si hay un acercamiento o un distanciamiento entre ambas visiones. El presente artículo que les estoy enviando y ahora les estoy exponiendo tiene como objetivos principales, en primer lugar, dilucidar el concepto de lo que es un estudio de caso. Y luego quisiera presentar una propuesta de pasos metodológicos que desarrollaría en mi diseño de tesis. Un estudio de caso, para dilucidar el concepto, tendríamos que definir si un estudio de caso es una estrategia, un método o una técnica. En este sentido, podríamos decir que la respuesta depende del paradigma de estudio que se está asumiendo. Así, por ejemplo, vemos que si la investigadora, en este caso yo, estoy asumiendo el paradigma cuantitativo, el estudio de caso se ve como un método o como una técnica que explica o que ayuda a definir la hipótesis o que ayuda a crear una hipótesis. Pero en este caso, en el paradigma cuantitativo, el estudio de caso es visto como un accesorio que contribuye a definir elementos de la investigación. Ahora bien, retomando mi estudio de investigación, yo he retomado como paradigma la teoría crítica desde el enfoque político, por la naturaleza misma de la investigación. En este sentido, mis dos grandes exponentes han sido Max Weber y ha sido Michael Foucault, quien de diferentes formas han estudiado relaciones de poder. Mi primer acercamiento que tuve en las entrevistas report me arrojaron 4 constructos o 4 ejes de investigación. Primero, la concepción del poder que tienen estos chavalos, las prácticas personales que han desarrollado, las expresiones de resistencia ante el poder o la autoridad y el poder desde las relaciones de género construidas. Entonces, ante eso dicho, el paradigma obviamente que respalda es cualitativo, y en ese sentido, desde el paradigma cualitativo, el estudio de caso se ve como una estrategia. En ese sentido, Robert Greene define el estudio de caso como una estrategia metodológica de investigación que busca responder interrogantes como qué, cómo y por qué de un caso. Para mí, el estudio de caso implica unos pasos metodológicos que le van a dar rigor científico. Primero, retomando el tema, el poder, jóvenes organizados en red, tendría 2 preguntas que hacerme. ¿Cómo se vincula la visión personal de poder con sus procesos de empoderamiento? Esa es la primera. La segunda, ¿por qué se movilizan esta red de jóvenes? Estas preguntas me han llevado a construir proposiciones. Tengo 4. La primera, las relaciones de poder establecidas en su familia determinan el concepto asumido sobre poder. Tengo una segunda proposición que es contraste de la primera. Sus propios procesos de empoderamiento son los que determinan el concepto asumido sobre el poder. Más adelante voy a explicar por qué estoy haciendo 2 proposiciones que se contraponen. La tercera proposición, el concepto asumido del poder, constituye imaginarios en la relación con el poder político que gobierna. Y la cuarta y última,
se movilizan estos jóvenes para denunciar las situaciones de discriminación que los excluye de la sociedad. Estas proposiciones se van a confirmar o no en la unidad de análisis que está constituida por la red de jóvenes Voces del Presente. Son jóvenes organizados, tienen una estructura básica de funcionamiento que más adelante voy a explicar cómo voy a llegar a ellos. Y podría decir que la tipología del estudio de caso es de tipo 3 y tipo 4. ¿Por qué? Porque es un grupo de jóvenes, es plural, pero además porque quiero establecer las relaciones que existen entre ellos mismos, pero además con expresiones de poder hacia afuera que pueden ser gobierno local o pueden ser las redes de otro tipo con los que se vinculan. ¿Cuál es la lógica que une a los datos con las proposiciones que acabo de mencionar? Yo voy a utilizar el modelo emparejado, que significa que voy a contrastar teorías al respecto. Mi primera proposición hacía referencia a que las relaciones familiares son las que han constituido el concepto de poder, y la segunda es que sus propios procesos de empoderamiento han configurado una idea sobre el poder. Voy a analizar dos teorías potenciales para contrastar estos datos. La primera está referida a teorías individuales o de desarrollo individual, que voy a hacer en un estudio sobre la personalidad o procesos de aprendizaje individuales. Esta teoría de desarrollo individual la voy a contrastar con la teoría de grupos para exponer o intentar encontrar si estas ideas sobre el poder y estas prácticas sobre el poder se ven influenciadas por su desarrollo personal o por sus prácticas colectivas. Para la recolección de datos pienso utilizar técnicas como la entrevista abierta audiovisual, la observación participativa, el análisis de contenido y grupos focales que me permitan indagar en estas proposiciones que antes he mencionado. La validez para interpretar los datos está dada por la validez en la propia construcción. Para ello utilizaré fuentes diversas de colección de datos. La validez interna la voy a realizar en el emparejamiento de los datos de modelo que antes lo expliqué. De esa manera he desarrollado la justificación de por qué escogí este tema, que es el poder en jóvenes que están organizados. Luego expliqué los objetivos de este artículo científico que intenta dilucidar el concepto y ya dije, en resumen, de que depende del paradigma que estás asumiendo como investigadora. En mi caso, la teoría crítica y las exposiciones de Michael Foucault y de Max Weber me han llevado a asumir la teoría cualitativa, el paradigma cualitativo, y por tanto, en este sentido, el estudio de casos se vuelve una estrategia metodológica de investigación que a través de ella y otros instrumentos, otras técnicas como las entrevistas, los grupos focales, voy a recoger datos. Y por último, dentro de los pasos metodológicos importantes es que las proposiciones me han llevado a definir que para interpretar y construir teoría a partir de este caso necesito utilizar el modelo emparejado, que es comparar teorías y a partir de ella construir para poder darle salida a las proposiciones. Entonces, el estudio de caso que yo voy a desarrollar, la investigación, será a través de un estudio de caso. Creo que dije una estupidez. Corte. El tema de mi diseño de tesis, ni yo lo sé. También he construido proposiciones en el sentido de encontrar, no sé qué dije, porque saben que una cosa, la profesora Navi me tiene soñando de los pelos. No sé qué, lo que la profesora me pidió y yo no ¿Cómo? copiar y pegar en Wikipedia. 2, 1. Hola profesora Navi, hola profesora María Dolores y compañeros de la maestría Alice. Vas a editar, ¿verdad? Muchas gracias, yo espero tener 100 porque si no tengo 100 me va a dar un infarto por todo lo que he leído y he hecho. Chao.